Es una alegría estar aquí nuevamente con todos vosotros. Y en este momento, pues desde aquí arriba, que lo hacemos para la gloria del Señor. Bien, pues estamos, como sabéis, en una serie que versa sobre Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe. Así que hoy toca hablar sobre Abraham. Y vamos a hacer una oración antes que nada, poner este tiempo en manos del Señor. Sí, Padre, os ruego que bajéis la cabeza y cerréis vuestros ojos y oréis conmigo. Sí, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este tiempo como hermanos aquí en este lugar, en paz y seguridad, sabiendo que hay otros lugares, muchísimos lugares, donde esto no es posible. Y ahora abrimos tu palabra, Señor, con el deseo de recibir de ti tu enseñanza, que tú puedas obrar en cada hijo tuyo, en cada persona que la escucha, y que podamos bendecirte y glorificarte como tú te mereces. Padre, bendice a nuestros hermanos que no están aquí por algún motivo u otro, Señor, los que están fuera de días de vacaciones, los que por motivo de salud están en casa, tantos motivos tú los conoces, Señor, habla a sus corazones, háblanos a nosotros, cuida de nuestro pastor, Señor, que tú los bendiga, los cuide y los traiga con bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues como decía, hoy nuestro texto habla sobre Abraham. Tenemos 7 versículos y confieso que no vamos a verlo todos. Es imposible, si no os ibais a aburrir de mí. Así que no quiero que ocurra eso y voy al menos a tratar los 3 primeros. Estamos hablando de en Hebreos 11, a partir del versículo 8, vamos a leer hasta el 10, que habla, como decimos, de Abraham. Luego también, por respeto al texto que nos han dado, vamos a leer del 17 al 20. Pero como digo, nos vamos a detener y prefiero que lo hagamos en poco, pero en cierta profundidad y no corriendo. Así que vamos a leerlo si tenéis vuestras Biblias, si está en la pantalla. Y dice así la palabra, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Y más adelante, como decimos, hasta el versículo 17, tenemos, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a las cosas venideras. Amén. Bien, pues para enfocar el tema, yo he titulado a este mensaje Vivir por fe, estamos hablando de eso, en la experiencia de Abraham, ¿cómo no? Entonces, decir que para introducirnos en este tema del capítulo 11, es muy bueno detenerse en qué dice los últimos versículos, que son el 38 y 39, del anterior capítulo 10. Entonces, dice así, mas el justo vivirá por fe. O sea, vivir por fe, que es
lo que va a tratar el capítulo 11. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, curioso que parece que esta enseñanza sobre la fe, en referencia a todos estos hijos de Dios que nos antecedieron en la vida de fe, y en este caso Abraham, pues está dirigida para personas que son creyentes. El autor aquí de esta epístola se está deteniendo en todas estas figuras, personajes de la fe, pero se está dirigiendo a creyentes. Eso es importante. Y lo que dice en este último versículo también debería de darnos un toque de atención. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, parece, y eso es una realidad, que existe dentro de las iglesias que hay quienes retroceden y que lo hacen para perdición, y perdición grave. O sea, no es que pierdan una parte o algo que tengan en posesión, pierden lo más preciado que una persona puede tener, que es su alma, para estar en la eternidad con Dios. Esa es la peor pérdida, la mayor tragedia que una persona puede afrontar en su existencia. Y por contra, la mayor bendición es la de poder decir que va a pasar la eternidad con su Creador, que ahí lo pone también. No somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la fe, que es lo que vamos a ver e intentar aplicar a nuestro día a día, nos ayuda para preservar esa esperanza que es morar en las moradas celestiales, junto a nuestro Dios y Creador, y junto a más hermanos, en armonía y completa comunión, cosa que ahora no es posible. Así que esa es la entradilla del capítulo 11. Todo lo que va a decir en el capítulo 11 está condicionado por esta premisa que el autor de esta carta quiere dejar claro. ¿Para qué es la fe? Entonces, refiriéndonos a la figura de Abraham, vamos a decir que, aunque ya sabéis que todas las figuras, todos los personajes que hay, que son bíblicos, que desde pequeñitos se nos enseñan, que se conocen por las películas y tantas cosas que de ellos se han escrito, pues a veces no todo es como imaginamos o como pensamos que es. O sea, que decimos que Abraham era el padre de la fe, que lo hemos escuchado un montón de veces, pero igual ese padre de la fe tenía mucho que aprender todavía sobre la fe, y de eso se trata. Entonces vamos a decir algunos detallitos. Era un caldeo, o sea, un habitante, un poblador de Mesopotamia, que eran pueblos paganos completamente, y idólatras, y bueno, Dios se fijó en él, no por nada, sino que Dios tenía un plan y se fijó en él. Supongo que tendría sus motivos, no nos queda muy claro cuáles son, pero sí sabemos cómo Dios funciona y Dios nos llama. Dios llama a todas las personas en algún momento de su vida, de una u otra manera entendible, pero dice la palabra que Dios está ahí esperando nuestra respuesta y Dios nos llama. Pues llamó a Abraham también. Y Abraham estaba metido en el paganismo. No pensemos que era ya una figura idílica, que hacía todo conforme al corazón de Dios, ni nada de eso. Era un integrante de una familia, iba a decir un padre de familia, pero no, no era padre todavía, le quedó mucho por hacerlo. Pues eso, es un hombre que se amoldó a su cultura
y ahí habitaba. Y Dios quiso hacer algo con él. Y bueno, decir que Dios lo llamó, fijaos, con 75 años. O sea, como a veces pensamos en Abraham como un jovencito, ¿no?, que tiene mucho por delante. Luego le quedó mucha vida por delante, porque murió con 100 años más todavía y hizo muchas cosas. Pero que pensemos todos estos detalles, que no nos quitemos los arquetipos, ¿no?, que podamos habernos hecho de estos personajes. Así que él salió como Dios le llamó, como vamos a ver ahora, y estuvo peregrinando y pastoreando, siendo un nómada por la tierra de Canaán. Y bueno, Dios trató con él varias veces, o sea, lo llamó ahí en ese momento que todavía era integrante de esa familia caldea, y luego con una serie de procesos que él tuvo que sufrir, ¿no?, de aceptación donde estaba, donde iba, a quién seguía, pues poquito a poco fue Dios trabajando con su vida, hasta el momento en que tuvo con 86 años a su primogénito, que no era el que estaba planificado por Dios. Fue un elemento de desobediencia, digamos, por así decirlo. Y con 99 años, 13 años más tarde, nació Isaac. O sea que todo eso para que lo tengamos en cuenta, que era, a nuestra manera de ver, pues un hombre ya con muchos, como aquí decimos, kilómetros recorridos, y que cuando a una persona ya con cierta edad se le dice algo y se le intenta cambiar, lo digo porque ponemos muchas excusas a veces, no, yo es que soy así, o yo tal o cual, yo ya tengo una edad y ahora no me vas a cambiar tú. Pues que lo tengamos en cuenta, como él supo atender la voz de Dios poco a poco, porque no era perfecto, ni mucho menos, y al final pues pudo descansar en la paz de Dios. Y ahí vamos, como hemos dicho, no retrocedemos, sino que perseveramos en la fe para agradar a Dios. Entonces, de estos 3 versículos primero que hemos leído, del 8 al 10, vamos a ver qué enseñanza tiene para nosotros, para lo que tratamos en esta serie, de aplicar la fe a nuestra vida. Porque todos los que estamos aquí, la mayoría, yo creo que todas las personas, aunque digan que no creen nada, tienen fe, en algo tienen que creer. Tú no tendrás un Dios al que tú le profesas una fe, pero sí que puedes creer, y estoy seguro que creas en otra cosa, ¿eh? Algo que te guste, algo. Entonces todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que es la fe. Pero igual perdemos la perspectiva de qué es esa fe en nuestra vida, o qué debe ser en nuestra vida, para que sea algo práctico y que nos bendiga y que agrademos a Dios, como hemos leído. Porque a veces, por muy creyente que seamos, igual la fe que tenemos la malgastamos o no la ponemos en práctica, mejor dicho, ¿eh? La dejamos a un ladito, está ahí como un elemento decorativo en el mueble, le sacamos brillo, la limpiamos y ahí está, hasta que el Señor nos llame. Pero creo que no es ese el plan de Dios con la fe que Él nos da, que es un privilegio. Porque hay gente que quiere creer pero no puede. ¿Habéis pensado en eso? Hay fe que la tenemos a nuestra mano y a veces no la usamos. Y gente que quiere tenerla, es que yo quiero creer como tú, a mí me gustaría creer como lo que tú dices, te veo tan convencido, pero yo soy incapaz de tragarme eso, de creerme todo eso. Lo veo muy bonito, pero no me lo creo. Eso está muy bien escrito, pero no lo creo. Ese es el problema que tiene mucha gente, aparte de su egoísmo, ¿no? Bien, pues de esos 3 versículos vamos a intentar sacar
algunas enseñanzas para nosotros. Dice en el versículo 8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea que la fe y la obediencia van ligadas. O sea, nadie puede decir, tengo fe y ya está. Es fe y obediencia. La fe la queremos para obedecer, para someternos a las instrucciones de Dios. Y a veces, pues, como el propio Abraham hemos visto, falló. Y eso nos enseña que todos nosotros vamos a fallar. Decirme a alguien que fue 100% obediente a Dios, creo que nadie, ¿no? Nadie puede decir, yo soy 100% obediente a Dios. Entonces, debemos saber que tenemos esa tara en nuestras vidas, es una, digamos, un defecto de fabricación que traemos ya y que no podemos quitarnos del medio, pero aún así Dios quiere trabajar con nosotros. Esa es la grandeza de Dios y el amor tan inmenso que Dios tiene al hombre. Entonces, la fe va ligada con la obediencia, no lo olvidemos. Y lo primero que demanda Dios de cada uno de nosotros, que queremos agradarle, es obediencia. ¿Queremos seguir a Dios? Vamos a obedecer a Dios. Claro, esto no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Como estamos muy entusiastas, cuando venimos al Señor, Dios nos abre la mente, vemos esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Ese momento lo damos todo, como hizo Pedro, ¿no? Voy a seguir hasta donde quiera que sea. Y bueno, tranquilo, que ya vendrán los momentos difíciles y ahí es donde te quiero ver. Entonces, el primer pecado del hombre fue la desobediencia. O sea que estamos perseguidos por la desobediencia. Y tenemos que tener mucho respeto en eso. Y de eso va el estudio. Dice en Mateo 22, 33 y 38 que Jesús les dijo, amará, una pregunta que le hicieron, ¿no? Para intentar, a ver qué dice este nuevo maestro que tenemos. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando uno ama al Señor, va implícito que hago lo que Él me está pidiendo. No hay otra. Entonces, esto es lo primero que Dios está demandando de cada uno de sus hijos. El mayor ejemplo de esta obediencia lo tenemos, cómo no, en Cristo Jesús. Porque Dios no quiere una obediencia a ciega, obligada, que la hagamos por hacerla, como un soldado que me lo han dicho el superior y si no lo hago, mal de mí. No es esa obediencia, como la del centurión, ¿no? Tú por esto y todo el mundo se quedó perplejo, ¿no? Y dijo, ostras, este hombre tiene poder y le obedece. No es esa obediencia que estamos hablando ahora. Es la obediencia que manifestó Jesús. Que en el mismo libro de Hebreos, 5, 7, 8, dice así. Es una obediencia por amor. Y está traducido aquí con una palabra que a mí me gusta mucho, que es temor reverente. Esa palabra temor reverente, los que escarban en el idioma original, es sumisión. O sea, obediencia plena, pero una obediencia, un temor de reverencia, por respeto, por gratitud. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere. Dice, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fijaos el momento extremo, en donde uno tiene que demostrar su calidad. Cristo fue oído a causa de su temor reverente. O sea, que ese es el camino.
el temor que le debemos a Dios, un temor de obediencia, de reverencia, no de temor que me va a dar poco, ¿no? Que eso es lo que en muchas ocasiones nos han criado, ¿no? Decir, uy, no hagas esto que Dios te va a castigar, que tal, si no haces tal o cual cosa, Dios va a venir como si fuera el coco, ¿no? No se trata de eso. Dios quiere que le obedezcamos con ese respeto que Él se merece. Y Él hace de eso una ofrenda. Para eso Él coge esa obediencia de su pueblo y la toma como una ofrenda. Cuando decimos que adoramos a Dios, estamos ofrendando nuestro cántico, nuestro corazón en ese momento. Pero cuando estamos ahí fuera y tenemos que resolver cuestiones o tenemos enfrentamientos, luchas con nosotros mismos, con cualquier tema que se nos cruce en la vida, tenemos que ofrecer también esa ofrenda agradable a Dios, que es nuestra obediencia. No podemos actuar de una manera diferente a la que Dios nos está reclamando. Y de eso se trata la fe activa, la fe que hay que aplicar en nuestra vida. Ya hemos dicho que Abraham no fue obediente al 100%, porque cuando le dijo Dios, sal de tu tierra y parentela, salió, no sabía dónde iba, como acabamos de leer, pero luego Dios le mostró qué es lo que le iba a entregar, pero no se dejó atrás a su familia. ¿Por qué sería esa petición de Dios? Sal de tu tierra, de tu casa, de tu cultura, de lo que tú conoces, de lo que te han enseñado. Te voy a sacar de ahí y además no quiero que vaya nadie contigo de tu familia. ¿Por qué sería? Lo sabemos muy bien. Como una y otra vez el pueblo de Dios se contaminaba con los pueblos de su alrededor, que eran idólatras. Y lamentablemente ahí tenemos algo que no se abre completamente a Dios. Y él quería trabajar desde cero con ese hombre que él eligió, con Abraham, y por eso quería sacarlo de su familia. Pero Abraham no hizo obediencia, no aplicó la obediencia ahí y se llevó, como sabéis, a su sobrino con él. Entonces, como decía antes, todos nosotros vamos a pecar de esa obediencia no completa. Amamos a Dios, le obedecemos, pero hay cosas que no le entregamos. Y ahí es donde Dios necesita trabajar con nosotros. Y no lo hacemos por nuestra debilidad, nuestra orgullo o nuestra dureza de corazón, como dice por ahí la palabra también. Hay tantas cosas que a veces hacemos sabiendo que no es lo que Dios quisiera que hiciéramos, pero siempre buscamos una salida a nuestros intereses. Luego actuamos de nuestra propia cuenta, de nuestros propios consejos. La dureza del corazón viene a ser eso, ¿no? Nuestra propia opinión. Una vez le preguntaron, ¿no?, acerca de otra cuestión y dice, no era así al principio, pero Moisés os dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero no era la voluntad de Dios. O sea, que... Y vemos así un montón de ejemplos, ¿no? El propio rey David, que era un hombre con el corazón de Dios, ¿no? También le obedeció a medias, cuando a él le parecía bien entero y cuando él veía que eso no era, pues no le obedecía. Pero Dios no nos obliga a que le obedezcamos. O sea, Él nos espera, es paciente y quiere que aprendamos, claro. Porque sería muy fácil para Dios decir, vale, voy a adoptar a mi pueblo una vez que ya me ha aceptado, que me ha demostrado que quiere agradarme, ¿para qué lo voy a trabajar más? Si se van a complicar las cosas. Sería muy fácil decir, le voy a dotar de algo que le libere de esas cargas
y de esos egoísmos que arrastra. Cada uno arrastramos tantas cosas. Pero Dios no trabaja de esa manera. Así que Él es paciente y espera que aprendamos con las consecuencias que nos traen nuestras propias decisiones en esa dureza de corazón. Dice el Salmo 81:12: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Está hablando Dios. Caminaron en sus propios consejos. Una y otra vez, como el pueblo de Dios no terminó bien por eso, ¿no? El exilio que tuvo que sufrir y tantas cosas, porque tenía dura cerviz, como dicen en otros lugares, ¿no? Seguía sus propios consejos. Así que la obediencia es un proceso, no es de un momento al otro, es un proceso en nuestra vida y que tenemos que nosotros aplicar. De ahí que esta fe que tenemos, que está ligada a la obediencia, no la tengo ya del todo, sino que la tengo que trabajar. Es un proceso en el cual cada creyente, cada uno de nosotros, marcamos el ritmo. ¿Entiendes? Uno puede estar 20 años con el mismo nivel de obediencia. A lo mejor 80%, está bien, ¿no? 80%, me recuerdo 20%. Pero Dios está seguro que no se conforma con eso. Dios nos da talentos, nos da inteligencia para que nosotros la pongamos a su servicio. No se conforma con menos. No el 10%, nada de eso. Quiere todo de nosotros, porque Él lo dio todo por nosotros. Y en ese proceso nosotros es que tenemos que adaptarnos, porque esto es un trabajo. O sea, nadie lo va a hacer gratis, nadie lo va a hacer de manera que le salga ya, porque eso nos va a costar trabajo. Por eso es que está ahí y nos sale. Y es lo que nosotros tenemos como trabajo, como tarea para ir sacando adelante a lo largo de nuestra vida de creyente. No pensemos que vamos a cruzar la meta en este aspecto nunca. Ya cuando estemos delante del Señor sí que no vamos a tener que aprender más obediencia. Aleluya, vamos a estar todos ya en el nivel completo. Pero de momento el Señor nos quiere así, y será por algo, no hay que darle más vueltas. Y sabiendo eso, nos va a ayudar a que nuestra fe sea auténtica, como dice Santiago, ¿no? Dice: muéstrame tus obras y te diré qué fe tienes, ¿no? Pues la fe va ligada a nuestra obediencia. Dice en Juan 3:30 que es necesario que él crezca, esto lo decía propio Juan, y que yo mengüe. O sea, la gente lo tenía a él como profeta extraordinario, ¿no? No echaba en cuenta ya el pueblo mucha cuenta a los fariseos, sino estaba ávido de profeta de calidad, y Juan para ellos era lo máximo, que nadie se atreviera a tocarle, ¿no? Luego terminó mal, claro, porque no retrocedió, aún a pesar de las dificultades. Es necesario que Cristo crezca, y eso va por nosotros, y que yo mengue. O sea, que nadie piense que ya lo hemos conseguido, ni mucho menos. Tenemos que ir menguando, darle el sitio a la palabra de Dios en nuestra vida. Así que esta tarea la tenemos que afrontar como un reto personal. Es un trabajo. Estamos hablando de que Dios es lo primero que nos exige y lo primero que nos va a pedir cuando estemos delante de su presencia. Gracias a que Cristo nos va a limpiar ya en ese momento. Vamos a estar libres por Él. Pero Dios nos va a pedir cuenta. Eso no va a faltar. Es decir, ¿qué has hecho tú con con tantas cosas que yo te he dado? Y tenemos que estar a la altura. Y nos ha dado una vida para que desarrollemos todos los dones que Él nos da.
que moldeemos nuestra vida y que no pongamos excusas. Abraham salió de su tierra sin conocer dónde le llevaría Dios. En el primer llamado que recibió, no recibió ninguna promesa. Que a veces pensamos, bueno, sí, Abraham es que lo tuvo estupendamente porque estaba allí, a lo mejor estaba ya harto de su familia. Dice, bueno, vamos a probar con otra cosa nueva, a ver esta voz que he escuchado, esta revelación que he tenido, este pálpito que me está comiendo ahí dentro, a ver dónde me lleva. Y si le hubieran dicho, mira, haz esto, que te voy a dar tal cual, te voy a llevar a una tierra estupenda que fluye leche y miel. No. El primer llamado que tuvo Abraham no tenía nada de eso. Recibió el llamado de sal de tu tierra y tu parentela. Y ya está, ya seguiremos hablando, nada más. Entonces, claro, la promesa la recibió más adelante. Pues igual pasa con nosotros, ¿no? La promesa de la herencia que iba a recibir Abraham por su obediencia no fue el incentivo, no fue la motivación que tuvo Abraham para obedecer, sino al contrario, sino que esa recompensa, esa herencia que Dios le da a Abraham fue motivada por su obediencia, que es lo que va a pasar con nosotros. Vamos a recibir una recompensa extraordinaria que nadie puede superar y la vamos a recibir por nuestra obediencia, nuestra fe auténtica que le demostramos a Dios. Los creyentes tampoco conocemos el lugar donde Dios nos lleva. Bueno, luego sí sabemos ya cuando recibimos ese toque del Señor, cada uno tendrá su experiencia. Yo no puedo evitar acordarme, siempre lo tengo grabado ahí, de aquellos días donde el Señor tocó mi vida. Y yo lo único que veía era una verdad enorme y que era que yo necesitaba arrepentirme. Yo no sabía todavía nada de recompensa, ni de heredad, ni de cielo, ni de Nueva Jerusalén, ni nada de eso. Ni quería. O sea, no, lo único que veía es eso. Y así es con nosotros. No sabemos, cuando Dios nos llama, el lugar que Dios nos ha reservado. Pues nadie, por otra parte, nadie lo ha visto, nadie sospecha cómo es. Pero sí que sabemos, por la promesa de Jesús, que nos dirigimos a un lugar que es idílico, ¿no? Que lo ha preparado Él mismo y que lo recibiremos confiadamente. Es una verdad. Dice en Juan 14, 2, 4, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estamos hablando de que, ahora lo vamos a ver, cómo Abraham fue un peregrino, fue un nómada. Pues así, como vamos a ver ahora en el siguiente punto, nos tenemos que sentir nosotros. Sabemos el camino. Hay un versículo en 1 de Pedro 1:4 que dice, para una herencia incorruptible. Mira, ¿quién puede ofrecer nada igual? A veces pensamos, ¿cómo es posible que estas verdades que son trascendentes, o sea, van a durar para la eternidad, son unas verdades tan maravillosas? ¿Y cómo es posible que haya tanta gente que la ignora o que no quiere saber nada de esto o que la desprecia, ¿no? Pues nosotros tenemos ese privilegio, ¿no? Cada uno pasamos por esta vida con diferentes
circunstancias. Pero sea la que sea, lo que nos espera, la herencia que tenemos, es tan maravillosa que nada más que por eso tendríamos que estar a los pies del Señor siempre, 100% obedientes. Y no despreciarla. Dice, para una herencia incorruptible, o sea, eso no va a tener una tacha, ni se va a gastar, ni nunca va a acabar. Incontaminada, inmarcesible. Inmarcesible es extremadamente grande, insuperable, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos que apropiarnos de todas estas promesas, como hizo Abraham cuando ya Dios le dio en diferentes momentos las promesas que él recibió. En el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Así que habitar como extranjero y peregrino. O sea, esto va para nosotros. Pasamos por este mundo y lo tenemos que hacer no aferrándonos a lo que tenemos aquí, sino, hoy se ha dicho, digo, ya no predico porque ha dicho Marco que en un momento que no tenemos que aferrarnos a las posesiones, o algo así has dicho, ¿vale? Y luego, pues Ana Sancho también ha dicho en su entradilla, no la he notado, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Así que no podemos habitar en esta tierra como si esto fuera que no hay un mañana, como decimos por aquí, ¿no? Aquí lo cojo, aquí lo cojo y aquí me lo como. No. Todo lo que tengamos, todo lo que Dios nos haya dado, le damos su justa medida. Y lo principal es cómo vivimos nosotros aquí nuestra vida. Una vez que entendemos el plan de Dios para nosotros como hijos suyos, tenemos que tener esto muy claro, porque Dios va a estar mirando qué de fieles somos a su propuesta, cómo vivimos esa propuesta que nos hace. Sentirnos extranjeros es sentirnos ajenos a toda conducta que nos aleja de Dios. O sea, sentirte extranjero en este mundo no es hacerte una burbuja alrededor y no tener nada que ver con nadie. Eso es un error. Eso no creo que sea el plan de Dios, porque no fue el ejemplo de Abraham. Ahora lo vamos a ver. Así que sentirnos ajenos a la conducta que nos aleja de Dios. O sea, vivimos, nos relacionamos, vamos acumulando cosas en nuestra vida, en nuestro día a día, y no todas son buenas. Entonces tenemos que depurar todo aquello que no es de la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es sentirte extranjero. O sea, actúo de esta manera como lo hacen mis amigos, mis colegas. Estoy con ellos, pero no soy como uno de ellos. Eso es lo que Dios quiere, porque quizás alguien nos pare, bueno, alguien no, todo el mundo nos ve que ya dice, porque eso lo hacemos todos, clasificamos a la gente cuando nos relacionamos con ellos. Cuando tú empiezas a conocer a una gente, a una persona, tú dices, bueno, pues tengo afinidad en esto, en aquello, no me gusta lo que dice por aquí o por allá, o lo que hace, o lo que cuenta, pues los clasificamos.
Y la gente hace lo mismo con nosotros, lógicamente. Y cuando ya ve que el corte que tenemos, ya no es que nos clasifique, ya nos pone aparte, ¿eh? Pero no nos importa. El mandato de Dios es que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y tenemos que ser luz del mundo, aplicando nuestra fe, nuestra obediencia. No vamos a ser perfectos, pero sí que Dios va a bendecir cuando le obedecemos, garantizado. Y Dios está esperando a ver qué tal somos nosotros ahí, donde Él nos pone, porque esa es la voluntad de Dios. Si no, diría, vámonos ya todos, ¿a qué vamos a esperar? Habéis preguntado, ¿no? Decir, bueno, Señor, ven ya. No, esto, cuando uno ve las noticias y sabe que cada vez va a ser peor, ¿no? El Señor tiene sus propósitos y mientras nos tenga aquí, tiene un plan para nosotros y tenemos que tener esa perspectiva. Y si tenemos que moldearnos, tenemos que trabajarlo y cumplir la tarea que el Señor nos pone. Y cada uno sabe, porque tenemos el Espíritu Santo, que nos va diciendo, ¿habéis probado alguna vez pedirle al Señor que nos muestre su plan para nuestra vida? Porque yo lo hago. Digo, bueno, a veces, bueno, Señor, vale, a veces veo cosas y entiendo que el Señor quería que eso fuera así. A ver, pero tenemos que preguntarle y más que preguntarle es ser consciente de que Dios nos tiene en cada sitio por un motivo, y un motivo que le glorifique a Él. No nos engañemos, que sea para alabanza propia. No, para nada, sabemos que no. Entonces, es bueno preguntarle al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad, guíame el día de hoy, dame oportunidades, porque a veces nos las está poniendo y las dejamos pasar. Hazme ver lo que mis ojos no ven. Vamos a hacer eso, que el Señor siempre nos va a mostrar cosas. En Isaías 49:6 hay un versículo que me gusta, porque atendiendo a esto que estamos diciendo, tenemos que aprender a filtrar todo aquello que recibimos de ahí fuera y no es de la voluntad del Señor. Entonces, claro, estamos ahí fuera y tenemos el riesgo de contaminarnos. Entonces tenemos que poner el filtro con nuestra madurez y detectar aquello que se está colando y parar cuando sea el momento, no cuando ya tengamos que arrepentirnos y las consecuencias sean dolorosas. Entonces, aprender eso. Dice así el versículo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. O sea, mira lo que dice ahora. También te di por luz de las naciones. O sea, le está echando una reprimenda. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, el plan de Dios es que su pueblo, que al final tuvo que cambiar de estrategia. Bueno, el pueblo de Dios empezó siendo Israel y el pueblo de Dios sigue siendo todo aquello que confiesan a Dios y le quieren agradar y tienen a Jesús como su Señor. Dice, te di por luz a las naciones. Israel falló. Y ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Así que no fallemos, porque seguimos siendo la luz a las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, allá donde estemos, como pueblo de Dios, allá tenemos que ser luz y salvación a toda esa gente que está esperando escuchar una palabra, porque tenemos ese deber. Igual no tenemos el don de
de evangelizar allá donde estemos. Hay gente, sí, conocemos hermanos que están en el autobús, en la parada o en una plaza y hacen esa labor de evangelismo. O son capaces, bueno, de congregar gente y animarlos y hablarles de la palabra de una manera suelta y natural y que te queda tú, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Pero nosotros también somos llamados a hacer luz y salvación a las personas que tratan con nosotros, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestras amistades, alguien que hemos conocido de repente y ahí salta la oportunidad. Y ahí debemos de estar fuertes y conscientes en lo que somos, en la fe que tenemos. Así que la luz de Cristo, de lo que estamos hablando, la luz que tenemos no es nuestra, es de Cristo, refleja que hemos cambiado lo que éramos por lo que ahora somos, o poco a poco estamos logrando ser, porque como decimos, hasta que no estemos delante del Señor, vamos a estar en ese proceso de completar nuestra obediencia al 100%. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas veces hemos leído y hemos escuchado esto? Pues esto está para que apliquemos nuestra fe. ¿Hay cosas viejas todavía en tu vida? Pues ponte las pilas y poquito a poco proponte avanzar. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo aquello que sobraba, viejo, es aquello que nos sirve. Hay muchas cosas en cada una de nuestras vidas que tenemos que ir desechando. A veces tenemos unos trasteros llenos de cosas que no sabemos ya dónde meter más. Pues nada, todo eso, cuando estemos en el cielo, nada de eso va a subir para arriba, ¿eh? Te compras una casa nueva y si puedes, la decoras a lo grande. Vas a poner cosas viejas. Anda ya, eso de, ¿cómo se llama ahora? Eso que está tan de moda. Vintage. Eso es vintage y parece que pone allí una cosa. Anda, déjate lío. Ponme a mí una cosita guapa de ahora. Digo yo, ¿no? Aquí hay decoradores, ¿eh? O por lo menos aspirantes. Bueno, todo está bien, pero los trastos viejos no sirven para nada. Todo para dificultarnos nuestra relación con Dios. Y a veces vemos apatía y vemos desánimo, porque vamos a librarnos, descargarnos de tantas cosas que nos asedian. Dice que Abraham recibió la promesa de la heredad ya de la tierra de Canaán y sin embargo demostró poco apego a ella. O sea, él recibió, mira, esto te lo doy, ¿acordáis, no? Mira, cuando se separa ya definitivamente de Lot, de su parentela, ahí es cuando empieza a bendecir Dios a Abraham. Dice, mira, que elija él. Y él se fue a lo más granado, ¿no? A lo verde, a donde ya tenían muchas posesiones en cuanto a rebaños y tal, que era el modo de vida que había allí, ¿no? Eran ricos en ese aspecto. Sin embargo, él quería más. Pero Abraham supo esperar en Dios, dice, no te preocupes, tú quédate con esto que él no quiere, no te preocupes. Mira a todo tu alrededor, porque todo lo que estás mirando te lo doy, va a ser posesión tuya. Bueno, pues después de recibir esa herencia, Abraham va y sigue habitando como nómada, con su ganado, no puso las estacas en ningún sitio fija. Y mira lo que pasó. Vivió como extranjero en esas tierras, como hemos leído,
en peregrinación y tratando como tierras ajenas. Todo el tiempo vivió en tienda y año tras año colocaba su carpa en medio de aquellos habitantes, porque aquello no era una tierra despoblada, ni mucho menos. Si veis en Génesis, está desde el capítulo 12 hasta el 25, contada la vida de Abraham y todo lo que aconteció. Estaba el eteo, el fereceo, no sé cuánto, lleno de gente, ¿no? Pero mira, iba por muchos sitios y colocaba las carpas en medio de los habitantes que había allí y ganándose su respeto, lo que acabamos de comentar, ¿no? Vamos a leerlo. En Génesis 14:13 dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Esta palabra, Abraham el hebreo, en realidad es el emigrante, ¿eh? Porque os recuerdo que Abraham en ese momento no era hebreo. El pueblo hebreo vino en su descendencia. Entonces aquí han traducido hebreo para continuar, digamos, lo que era Abraham, lo que vino a ser. Pero el original pone inmigrante. O sea, y que habitaba en el encinar del Manre con el amorreo, el hermano tal, los hermanos de no sé quién y tanta gente. Dice en Génesis 23, 5, 6, este es el que quería, dice: y respondieron los hijos de Et a Abraham, es decir, otro tribu o pueblo que había por allí, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro. No le decían esto a cualquiera. Venía alguien extranjero y lo que le sacaban eran las espadas, ¿no? Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta a tu muerta. O sea, fue el pasaje este que se murió Sara y buscó un terreno para sepultarla, porque ya sabemos que los terrenos dedicados a la sepultura deben ser propiedad tuya, si no, no tienes seguridad de que alguien llegue y ahí te desbarate aquello. Y él terminó comprando, ¿no? Se lo querían regalar, pero lo compró. Ya sabéis la historia, ¿verdad? Dice: en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Y ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. O sea, le estaban ofreciendo a él, que era un extranjero, un peregrino de estos, pero estaban reconociendo que era un príncipe de Dios, alguien especial y que tenía su respeto. Increíble, ¿no? Y entonces él, que tenía bastantes pastores como para tomar en batalla y en lucha aquellos territorios, y no lo hizo. Prefirió esperar una mejor tierra, como vamos a ver ahora. Entonces esto es un ejemplo para nosotros, ¿eh? O sea, todo aquello que tenemos aquí, todas las posesiones que el Señor nos permita, los bienes, pierden su sentido cuando equivocamos el peso que eso tiene para nuestras vidas. No por tener cierta riqueza ya uno no es capaz de creer, no. Es más difícil, ya lo dijo el Señor, dice: aquellos que tienen depositado su corazón en la riqueza de este mundo no tienen nada que hacer. El problema es dónde ponemos nuestro corazón, no las riquezas. Aunque sería difícil encontrar a alguien que sea verdaderamente rico, supongo que lo habrá, no lo sé, y que sea un hijo de Dios auténtico, no lo sé. Creo que es bastante difícil. Bueno, y la enseñanza es de Mateo 6:33, dice: buscad primeramente el reino de Dios, eso es donde tiene que estar puesto nuestro corazón.
y su justicia, o sea, y lo que hacemos con eso, ¿eh? Ir a la iglesia y leer la palabra, todo eso está muy bien, pero la justicia de Dios, ¿qué significa? El reino de Dios y su justicia es lo que hacemos cada día, con nuestra forma de vivir, de actuar, de afrontar las cosas. Eso es lo que tenemos que trabajar primeramente. Y todas las cosas, pues, vendrán por añadidura. En Filipenses 4, 11, 12 dice, no lo digo porque tenga escasez. Mira Pablo, el ejemplo de Pablo. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, él supo calibrar su modo de vida siempre con el mismo criterio, independientemente de si tenía o no tenía abundancia de bienes en cada momento. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Qué lamentable sería, o qué falta de rigor sería que alguien que se manifiesta creyente empiecen a irle las cosas mal, se venga todo abajo y si abundaba o nadaba en la abundancia, vamos a decirlo así, o no le faltaban recursos para nada, luego ya empieza a flaquear su fe y empieza a quejarse delante de Dios porque ha permitido esto o aquello. Ahí tendríamos que... Y quien dice la riqueza puede decir cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que no venga a la vida. En el versículo 10, que es el último que vamos a ver, como decía antes, para no prolongarlo, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, hemos dicho que Abraham iba de extranjero y peregrino, como hemos visto, de nómada, y poniendo sus tiendas cada año en un sitio, porque él no quería tomar posesión de la tierra, porque, mira, interesante para nuestra enseñanza, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Habéis pensado en esto? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba una ciudad auténtica. Sabéis que, bueno, yo sé que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto y a veces nos maravillamos como el hombre hace tantas cosas impresionantes, de bellas, ¿no? De bonitas. ¿Habéis pensado la capacidad que el Señor nos ha dotado a los hombres para capacidad y dones para desarrollar cosas preciosas? Por ejemplo, pienso en la música. Sabéis que una nota musical, o un instrumento, mejor dicho, un instrumento cualquiera no suena igual si el aire que lo rodea no es el aire que tenemos aquí. Tú varías un poquito en el aire y ya no suena lo mismo. Te metes en una habitación y lo transformas, ya eso no suena igual. Por poner un ejemplo. Entonces, quiero decir, ¿cómo Dios ha preparado? Porque yo cuando escucho una obra musical, sea que sea, algo con criterio, es una belleza. Los acordes, los compases, los instrumentos por aquí y por allá. Es una maravilla. Y Dios, mira, Dios nos ha dado la capacidad para crear la música aquí dentro, la capacidad de escribirlo, porque yo cuando veo una partitura que no sé, digo, ¿qué me gustaría meterme ahí dentro y surfear todo eso, los detallitos, porque es hermoso? Y cambiar una cosa y ahora me he mejorado aquí o allá, y el resultado es una maravilla a los músicos, ¿no? Nos ha dado los instrumentos, hemos creado los instrumentos, nos ha dado
tantas cosas que el resultado, dice Dios, todo esto te lo debemos a ti. El disfrute, la interpretación, porque tú puedes ser, bueno, no creo que sea muy normal, normalmente los músicos son muy buenos en todo, pero bueno, interpretar la música es un don también. Y saber darle el toque, ¿no?, que el compositor ha hecho. Eso todo es tan hermoso. Pues mira, eso por poner el ejemplo de la música, pero imagínate los arquitectos. Yo, que conozco el ramo, que por un tiempo estuve en ese mundo, qué belleza hacen, y qué diseños, y qué hermosura, qué cosita tan estupenda hacen, por poner un ejemplo, ¿no? Pero luego los que ejecutan la obra, que deben ser buenos artífices para dejarlo como debe ser, no de chapuza, que aquí hay mucha chapuza. Imagináis la ciudad cuyo arquitecto, o sea, el que lo ha diseñado, si a nosotros nos ha dado esa capacidad de diseñar y de pensar, quiero que esto sea así, así, quiero... Y de encima construirlo él, eso va a ser insuperable en todos los sentidos. Ahí vamos a morar. ¿Alguien da más? Imposible. Esto es para nosotros un acicate, un aliciente. Pues Abraham no quería ya la tierra de Canaán. Él dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos. En el original pone un artículo que es los fundamentos. No hay otro fundamento que los fundamentos de Dios, o los cimientos de Dios. Decía antes que iba a quedar todo esto, nada va a quedar piedra sobre piedra. Por muy bello que el hombre haya sido capaz de construir, está todo corrompido. Nada va a quedar aquí. Y Dios nos va a llevar, nos ha prometido una heredad donde se va a fundamentar en lo que Él ha definido y no en lo que el hombre, que estamos muy acostumbrados a ingerir en tantas cosas de Dios. Entonces la esperanza de Abraham ya presuponía un Canaán celestial. ¿Alguno conoce aquí esa canción? Caminando voy para Canaán. Caminando voy a Canaán. ¿La habéis hecho? Preciosa. Yo me gusta a veces recuperar cosas así. Porque es cierto, estamos caminando, ¿sabéis el camino?, decía Jesús. Sabéis el camino, y el camino es esa Canaán celestial. A veces perdemos todas estas perspectivas. Pues ya Abraham sabía que había una Canaán celestial. Dice, esto ya no me vale. Debería haber tenido una revelación especial de Dios, porque él siguió de nómada toda su vida. Así que esta esperanza de esa ciudad de fundamentos y de principios de Dios, ¿os imagináis? Hay en otro lado que lo dice, pero muchas veces pienso, ¿cómo será? Yo pienso mucho en eso. ¿Cómo será esto? ¿Habrá esto? ¿No habrá lo otro? Es absurdo porque todo va a ser nuevo y no podemos comprenderlo, ¿no? Pero me gusta pensar. Digo, cuando voy caminando por mi ciudad, que podemos estar orgullosos de ella, pero no al 100%, por supuesto, diría, cuando veo algo que no está bien, porque alguien ha sido descuidado, me duele, ¿no? Digo, ¿cómo será cuando estemos en el cielo que todo el mundo haga lo correcto, que nadie moleste a nadie, que todo sea armonía, que tú sales a la calle, tienes tu morada, pero luego vas a salir a las calles porque hay calles, ¿no? Eso sí lo dice. Y tiene que ser todo tan dispuesto, tan bello, todo tan que nadie ensucia ni nadie
rompe nada, ni nadie... Bueno, eso es una maravilla. ¿Habéis pensado en eso? Pues eso a mí me motiva mucho. Así que dice en Apocalipsis 21, 1:3: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Engalanada, reluciente, sin mancha. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, vamos a morar en esa ciudad diseñada por Dios, fundamentada en los principios de Dios. Dios sabemos que es la roca eterna. Vamos a morar el pueblo, todo el pueblo de Dios allí en armonía, y Dios va a estar con nosotros. ¿Habéis pensado que es que vamos a estar morando y teniendo comunión directa con Dios? Eso nos desborda, pero eso también tendría que ser para nosotros la motivación máxima para seguir aplicando nuestra fe, nuestra obediencia a Dios, para agradarle y darle la gloria que Él se merece. Así que te dejo con esta reflexión. Y ya termino. No me he traído reloj ni sé la hora que es. Lo siento si me he pasado, no lo sé. La fe que tenemos debe ser fundada, o sea, como hemos dicho, soportada en algo, que es la palabra de Dios. La fe tiene que estar razonada, es un sinsentido, pero la fe tiene que estar sustentada, apoyada, fuerte en algo. Pero necesitamos ejercitarla cada día, manteniéndola viva y expectante, o sea, anhelante para nuestro glorioso encuentro con Dios. La fe que tenemos debe ser fundada. Necesitamos ejercitarla cada día, cada día. Esto no es de fin de semana. Para mantenerla viva, expectante, para ofrecerle a Dios, cuando nos encontremos con Él, lo mejor que podamos. Porque no seremos perfectos, pero sí vamos a querer ofrecerle lo mejor que podemos. Amén. Pues que el Señor bendiga con ese reto que tenemos todos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén.